Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Puedo compartir, lógicamente, algunas de las reflexiones realizadas por el señor Larrazábal, incluso algunas de sus reivindicaciones, que van más allá de la argumentación clásica política y digamos que se solidariza con la situación personal de aquella persona que está en una situación de privación de libertad. Lógicamente, podemos compartir algunas de esas reflexiones que creo que han sido además realizadas muy sinceramente y digamos que desde el corazón. Podemos compartir también algunas de las cosas que se dicen en la justificación, cuando usted expresamente dice que nunca existe justificación para atentar contra los derechos humanos y tampoco en este caso. Sin embargo, algunas de las cosas que señala usted en la justificación nos hacen pensar que esta proposición no de ley se refiere o está más centrada en la situación de los presos pertenecientes a ETA. Porque usted señala también que la dispersión no ayuda a la resolución del conflicto, sino todo lo contrario. Y esto yo creo que es una gran ingenuidad plantear en el día de hoy, en el año 2009, que un cambio en la política penitenciaria, tal como usted expresamente señala, va a resultar decisiva para solucionar de una vez por todas el conflicto que sacude Euskal Herria. Yo creo que cuando usted plantea esto no se está refiriendo al toxicómano que está encarcelado, el toxicómano vasco que está encarcelado en Murcia, sino que se refiere expresamente a los miembros de una banda terrorista. Nosotros más bien nos parece lo contrario. Y además, como se está demostrando en los últimos años, que cuanto menos débiles nos mostremos ante los terroristas, antes se animarán a desaparecer de nuestras vidas. En cuanto al término conflicto político que usted también señala, le diré que conflictos políticos hay muchos en Euskadi y en todos los países democráticos. Y estos conflictos son tan consustanciales a la democracia como el sufragio universal. Le citaré un solo ejemplo que existe de conflicto político en esta sociedad. Por ejemplo, un parlamentario de esta Cámara defiende la eliminación de las excepcionalidades en materia fiscal que existen en España y ustedes, o sea, todos los demás, defienden supervivencia. Este es un conflicto político que se saldan como todos los demás. ¿Cómo se saldan estos conflictos políticos? Pues vía parlamentaria, a través del diálogo y la negociación política entre los representantes de la ciudadanía por el habitual juego de mayorías y minorías. Lo que el señor Larrazábal llama conflicto político no es un conflicto como los demás, sino que es la lucha que enfrenta a las instituciones democráticas con el terrorismo de ETA para alcanzar la libertad. Y este conflicto concreto se resuelve activando todos los mecanismos del Estado de Derecho, inclusive la política penitenciaria, competencia del Gobierno central. Y este instrumento, que nadie con sentido común y sentido de Estado pone en cuestión, es fundamental para lograr la desaparición de ETA. Y nosotros apoyamos expresamente y sin ningún tipo de complejos esta política penitenciaria, la política penitenciaria que está desarrollando el Gobierno de España como parte de la política antiterrorista necesaria para hacer frente a los violentos y conseguir su derrota incondicional. Porque la política penitenciaria no es ni puede ser efectivamente un ejercicio de venganza, pero sí un ejercicio de sentido común. La dispersión no puede ser y no es cierto, un capricho, sino un instrumento más del Estado de Derecho, una herramienta legal reconocida en el artículo 12 de la Ley General Penitenciaria. Y nosotros apoyamos esta política penitenciaria que viene desarrollando el Gobierno central, una política penitenciaria que debe seguir siendo una política penitenciaria que no acepte ningún tipo de chantaje. Una política penitenciaria que deberá seguir siendo respetuosa con los derechos humanos, que deberá seguir yendo en la línea de facilitar la autonomía de cada recluso. Esto es muy importante, la autonomía de cada recluso para independizarse de la presión que reciben todos los días de un determinado entorno. Y deberá seguir siendo una política penitenciaria, por supuesto, que permita la reinserción individual de cada uno de los presos. Y estas son las argumentaciones que hemos presentado en nuestra enmienda de totalidad, que espero sean aprobadas por la mayoría de este Parlamento. Gracias.
Eskerrik asko, Maneiro jauna.